¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones? Pedro Castillo se presentó como presidente del Perú en nuevo pedido de tutela de derechos. El exmandatario insiste en que sigue a cargo del Ejecutivo y ahora afirma que no buscaba huir a México el 7 de diciembre, sino acompañar a su familia. El vacado expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido a inicios de diciembre del 2022, luego de haber presuntamente intentado perpetrar un golpe de Estado, insiste en mantener el cargo que ahora ostenta la cuestionada mandataria Dina Boluarte durante audiencia de pedido de tutela de derechos. Castillo Terrones se presentó a sí mismo como el aún presidente de la República. Ahora, señor magistrado. Buenos días, ya tienen solucionado. Su Sí. nombre completo y su DNI, le voy a dar 3 minutos, señor Castillo, para que sea breve sobre los hechos. Nada más. Gracias, señor magistrado. ¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones? Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor, Arnold. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas, se llenó de policía la prefectura, venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la nación. Todo esto era parte de un complot. Entonces, a raíz de eso es que se genera. Yo iba, no estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados, en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por lo demás, debo agradecer este espacio y ratificar lo que mi defensa el día de hoy ha manifestado. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Así fue como se presentó Pedro Castillo como presidente del Perú. El anecdótico hecho se dio durante la parte final de la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Castillo, cuando el juez Juan Carlos Checkley le cedió la palabra al exmandatario a fin de que explique su situación y los motivos de este nuevo pedido. Estas afirmaciones se dieron mientras que Dina Boluarte se encuentra fuera del país, exactamente en Estados Unidos, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas y dejando el despacho presidencial vacío para acogerse a la norma de presidencia remota que el mismo Congreso que destituyó a Pedro Castillo aprobó a favor de la mandataria actual. Como hemos escuchado, según lo aseverado por Pedro Castillo, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, su intención no era fugarse a la Embajada de México, situación que originó que contra él se constituyera un hecho de flagrancia, sino lo que intentaba hacer era proteger a su familia de su escolta personal, a la que había visto con rifles y armas de fuego.
Asimismo, no es la primera vez que el exmandatario, como otros miembros de su entorno, se refieren al cargo de Castillo como el del presidente de la República, pese a su destitución. Su ex primer ministro, Aníbal Torres, ha precisado que Castillo mantiene este cargo, aduciendo que su destitución fue irregular. Así también lo ha señalado su abogado defensor, Eduardo Pachas, quien se refiere a Pedro Castillo como presidente. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.